tenía que tenía el compañero ahorita, él puso tres tablas y la última era la de producto, pero a la de producto le puso, digamos, que la llave primaria estaba arriba y después en la información que venía como la cantidad. Pero si uno, digamos, modifica la cantidad, digamos, ese número que esté en cantidad estaría ligado a una llave primaria. Entonces, ¿no sería mejor separar, digamos, como entidad la cantidad y utilizarla como un modificador de los productos? Porque Fabricio, eso fue lo que yo, ajá, a lo que yo llegué y de hecho, porque el ejercicio decía que, digamos, el cliente debía tener la oportunidad, digamos, de elegir cuántos quería de tal producto. ok. Tal vez, no sé si Fabricio nos puede volver a compartir el, el esquema. Claro, profe. Vamos a ver. Ujú. Ok, De que si, digamos, ahí la primaria del cliente está ahí y todos los datos que están abajo son para esa llave. Pero si nos vamos al producto, entonces la cantidad no podría variar con esa llave, digamos, única. Tendría que ser otro valor porque no puede tener un valor diferentes cantidades, pensaría yo. eh, ok. ¿Los demás qué opinan? Ah, Profe, ¿cuál es la observación del compañero? Perdón, vengo llegando. la observación del compañero es con respecto a la tabla producto y el atributo de cantidad. ¿Cierto, Daniel? Sí, profe, que es que yo pienso que debería ser la cantidad como una entidad aparte, que lo que sirva es como de modificación al producto y que se recupere con llave foránea en el pedido. Digamos, si quiere puedo mostrar el mío y también lo utilizamos Ujú. para ver si... A mí me quedó igual que el que están proyectando. Ok. Pero yo estaba pensando, la verdad sí, sí me gustó la actuación del compañero, porque, porque me hizo pensar, ¿verdad? Yo estaba pensando, bueno, sinceramente, la cantidad yo la puse porque era, sí, como en el ejemplo que estaban usando en el video, pero ahora ya pensando, ¿verdad? Bien, pienso que puede estar porque si el producto, no sé, son, no sé, bolas de tenis, digamos, ya yo puedo poner cantidad 6 o, ¿verdad? 4 bolas de tenis. Ajá. Y ese es el producto, 4 bolas de tenis. Y después en otra tabla que sea el pedido, puedo poner cuántas veces se hizo el pedido, que pueden ser 2 veces se hizo el pedido, entonces serían 2 pedidos y la cantidad, digamos, del producto y pues lo que sumen las 4 más 4 o así, pero lo que quiero decir es como que el producto como tal puede traer una cantidad de cosas y el pedido también puede ser una cantidad de pedidos. Se me ocurre, ¿verdad? Sí, pero acá en este caso, a como está en producto, está bien, porque recordemos que el producto viene a ser la entidad. De ese producto vamos a tener características, entonces ahí lo que vamos a manejar es como un tipo de inventario. Entonces, a nivel de nuestra base de datos, cuando yo la alimento, lo que le digo es en cantidad vamos a tener, no sé, 100 productos. Y conforme se van comprando, simplemente ahí vamos restando y se va modificando a nivel de la base de datos. Ah, ok. Claro, de todo esto nos va a ir quedando un registro. Y ahí recordemos registro, pensémoslo como en esa filita de la tablita de Excel, donde va quedando el registro de toda la actividad. Entonces, si fuese el caso de ir a consultar los movimientos, lo podemos hacer y extraer la información de ahí, tal cual está, por ejemplo, en este diagramita de la base de datos. Ujú. Sí, ahora sí me queda claro. Y Daniel, no sé si... A mí me parece bien asustado que quizá uno como estaba así pensando en No, que, no, ajá, pero está digamos, bien. puede ser varios productos y no lo hace como a general,
Pero de hecho no sé si podemos revisar el mío así rápido. Claro, claro, compártalo. Pero mientras ahí lo comparte, pensemos en esa cantidad de productos como también personas. Yo podría tener ahí, Vea, eso es lo que hice yo, profe. No sé si la cardinalidad estará bien, pero digamos, lo que yo he hecho era que tenía un cliente que recuperaba, digamos, con la llave primaria del cliente, la persona, y ahí tienes la información, ¿verdad? En relación con la tienda, los pedidos, el artículo, pero el artículo recuperaba un detalle para los artículos y en este es donde se definía la cantidad y se recuperaba después con estos dos acá. Pero eso fue lo que llegué yo y no sé si, si más o menos o no. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuál sería su objetivo de tener una tablita cliente y no usar exactamente persona? Es que lo que estaba pensando es que si yo tengo una tienda, le puedo vender a mis clientes, pero no todos los clientes son personas. Entonces yo podría tener un cliente que es una compañía o algo así. Eso es lo que estaba pensando, simplemente. Ok, digamos, si me lo imagino como ese escenario que usted plantea, sí podría tener algo de ese tipo. Sin embargo, tendría que tener una tabla cliente y abajo de cliente tendría que tener otras dos entidades, una para personas físicas y otra para personas jurídicas, considerando que ambas tienen diferentes atributos, por ejemplo. Entonces, ahí sí aplicaría ese escenario que usted nos comparte. Ujú. Porque, digamos, ahí la diferencia sería que una empresa tiene o podría tener una información diferente a la que tiene una persona física. Entonces, para hacer esa separación, yo sí podría usar entidades aparte. Pero en este caso, si solo manejamos personas, podría simplemente dejar una de persona o cliente, una de las dos. Ujú. Sí, la idea mía era que pudiera ser personas o empresas, digamos, porque Ujú. yo fui cajero, entonces eso era como las cosas Con razón. de todos los días. Pero sí, de hecho, su idea está buena pensando en, digamos, llevándolo a ese nivel de viendo lo que empresas nos van a comprar el producto. Y eso sí, para que nos funcione, habría que hacer ahí algunos ajustes en las entidades, pero pues, digamos, su idea está bien. Ok, ok. Y sí, digamos, sí, eso es lo que le estaba diciendo al compañero, Ajá. ¿verdad? Que eso fue lo que yo llegué a otra solución, pero me parece que al final de cuentas todos llegamos como a las mismas formas, solo que de cada quien lo Sí. llega diferente, ¿verdad? Digamos, este detalle de artículo suyo, vamos a ver, tiene dos llaves foráneas. ¿Por qué tiene dos llaves foráneas? Porque yo ocupo generar esta llave y tiene que ser para un pedido específico y que utilice también un artículo, digamos, son como referencias que dice, para generar este detalle, necesito saber qué pedido estoy usando y qué artículo estoy hablando. Entonces, teniendo este contexto, ahora sí defino una cantidad y digamos como que se autorrelacionan entre ellos y termina siendo parte del pedido acá, que entonces me dice que este artículo que tiene este detalle me está diciendo que es esta cantidad. Entonces puedo decir que la naranja uno tiene, son dos naranjas, la naranja 2 son tres naranjas y la naranja 3 son una naranja y están acá. Ok, Esa es como la idea que ujú. tenía yo, como hacer referencias cruzadas. Ajá. Vamos a ver, voy a usar aquí sus tablitas para el ejemplo. Eh, por ejemplo, ubicándonos en la entidad detalle artículo que tiene Daniel, él ahí agrega ID pedido. Sin embargo, para yo poder comunicarme, para yo poder tener esa llave foránea ahí, necesito tener esa relación directa con la tabla pedido. ¿Por qué? Porque vean, por ejemplo, lo que está pasando acá. En artículo, en esa entidad, yo no tengo la llave foránea, por ejemplo, de pedido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De Ujú, pedido a artículo, yo no puedo pasar hasta llegar a detalle porque ahí estoy perdiendo la comunicación entre las tablas. ujú. Esa relación no existe. Entonces, ese ID pedido nunca le llegaría información. Entonces,
Eso es una llave foránea que, o sea, la idea y las cosas que está viendo Daniel es por la experiencia que él tiene y están bien. Sin embargo, a nivel del esquemita habría que mejorar algunas cosas, pero ese ejemplo me gusta porque es uno de los cuidados que hay que tener y que dicha que Daniel lo compartió. No sé si a los demás les queda claro o incluso, bueno, a Daniel, porque el ejemplo, digamos, está muy bueno para la actividad y me alegra que Daniel lo haya compartido. Bueno, a mí sí me queda claro que hay que revisar esto también, que yo estaba pensando que quizás este detalle que se estaba generando aquí por cada Ujú. artículo iba a generar demasiada información, porque digamos, demasiados registros, y eso es lo que yo estaba pensando, que quizás desde el punto de optimización en un sistema esto debe ser así como, así demasiado, demasiada información, pero no sabría. Pero bueno, eso es lo que hice yo, profe. No, pero hay que mejorar algunas cositas, pero en realidad, más bien, usted se me adelanta, se me está adelantando porque parte de lo que luego ya uno hace en unas bases de datos es tratar de empezar a dividir esto como usted lo hizo. Solo que ahí, digamos, falta tener el cuidado con llaves foráneas. Incluso usted se animó bastante porque ni las habíamos visto. Los demás compañeros, yo no sé si tienen alguna pregunta aprovechando el ejemplo o les consulto a algunos cuantos a ver qué les parece aquí al azar, porque sí me interesa que si de una vez nos puede quedar claro, mejor. Vamos a ver. Profe, profe. Sí, Mónica. Bueno, en mi caso, viendo los ejemplos del compañero, de los compañeros, perdón, no sé si nosotros vimos, o bueno, realmente yo nunca había visto eso de PK y FK y llaves foráneas y no sé qué, entonces me quedé como, eso era parte del trabajo. Vimos las llaves primarias, que es el PK, pero Ah, ok, las FK, que son llaves foráneas, aún no las ajá, habíamos visto. Sin embargo, bueno, los compañeros ahí se adelantaron un poquito, pero está bien. ok. Sí, yo pensé como di, puede ser que en algún curso que ellos llevaran, o sea, tecnologías 1 o 2, tal vez ellos vieron eso, porque realmente, que yo me acuerde, yo no vi eso. Ok, ok, perfecto. ¿Alguien más? Profe, Sí. digamos, igual aportándolo a la compañera, o sea, yo por lo menos yo hubiera visto estos diagramas sin haber visto, digamos, los tutoriales de la página que usted nos dio para hacer esto, y yo ya me hubiera perdido, la verdad, porque, o sea, hay cosillas, digamos, lo de llave primaria sí lo habíamos visto la clase pasada y todo, pero igual uno es como, o sea, uno, honestamente, yo en parte lo vi y yo como así, mira qué vacilón, pero y ya verlo representado como tal en lo que es una relación entidad cambia mucho. Y a mí me parece interesante el punto de vista de Daniel, porque me llama mucho la atención porque yo fui uno que, digamos, yo vi los tutoriales y yo me quedé con eso, porque yo dije, o sea, eran 2 tutoriales y yo dije, aquí ya está la tarea, ya sé cómo hacerla, ya la terminé y todo. Pero es interesante ver cómo a veces un punto de vista puede cambiar mucho, o una experiencia propia, el cómo uno va a realizar un trabajo, y no solamente como de la U, sino también como profesional. Ujú. Porque viéndolo un poco más, como lo que mencionaba usted, o sea, lo que presenta Daniel está un poco más profundizado y tiene un punto de vista que tal vez muchas veces no aplicamos, y que nos queremos como tal vez enfocar únicamente en personas, cuando, y dependiendo de la empresa que estemos, tenemos que más bien ampliarlo a no únicamente personas, sino ya más bien a instituciones. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Ok, entonces agradecemos ahí a Daniel y a Fabricio por compartirnos el ejercicio que hicieron. Como les decía, bueno, inicialmente la idea era que usaran el programita que buscaran el paquete y pudieran ahí irlo traveseando un poco. Ahora vamos a continuar con
el tema de las llaves foráneas. Vamos a compartir. Ahí lo están viendo ya. Sí, profe. Sí, Ok. profe, sí se ve. Gracias. Ok. Así nada más como para repasar. Recordar que esa cédula que está ahí en esa tablita de color verde es la llave primaria. A esa misma que en esta entidad que encontraríamos en el modelo entidad-relación dice PK, Primary Key. Recordar que es única, inalterable y nunca nula. Algo, y ahora viendo los ejemplos de los compañeros que nos compartieron, recordar que al igual que la cantidad, el nombre, la provincia, o sea, yo acá puedo tener, por ejemplo, el nombre 100 personas que se llaman Juan y no me afecta en nada. Entonces, lo mismo sucede cuando trabajo con cantidades. Yo puedo venir y meter ahí la cantidad de productos que sean y al final son registros en la base de datos. Entonces, no es algo que luego me vaya a afectar de ahí de alguna forma desfavorable en la base de datos. Con respecto a las llaves primarias, ¿queda alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿O ya los dejamos, les ponemos check y continuamos? ¿No quedan dudas? Profe, Sí. digamos, entonces esa llave primaria, como usted decía, pueden haber muchas personas que se llaman Juan y que tengan el primer apellido igual o los apellidos, pero entonces aplica solo para la cédula que es única. Digamos, así Exacto. funciona. Ajá. De hecho, en el momento en que si estamos trabajando nuestro diseño de bases de datos y nos encontramos en una situación en que vemos que esa llave única puede llegar a repetirse de alguna forma, quiere decir que cometimos un error en el momento que diseñamos nuestra base de datos. Entonces, recordar que es algo único, como en este caso la cédula es algo de cada persona. Si hablamos de un pedido, los sistemas lo que hacen es ir generando un consecutivo que se asigna sea a cada factura o a cada pedido, a cada compra en línea, y que ahí va a ir aumentando. En el caso, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, siempre piensen que esa llave primaria nunca se va a repetir, siempre va a seguir siendo único. En el caso de las personas, como les había comentado anteriormente, aunque una persona muera, sigue conservando ese número de cédula, no pasa que luego se le asigna a otra persona y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Mauricio. Profe, disculpe, es que digamos, yo en el ejemplo que realicé, en lugar de poner cédula como llave primaria, lo que coloqué fue nombre de usuario. Entonces, no sé si está correcto porque, digamos, sí también vi como que en los videos mencionaban que en muchas páginas lo que se usa como llave primaria sería un nombre de usuario que por eso no se puede cambiar. Ok, esa es otra forma válido de hacerlo. Se puede hacer con un nombre de usuario, pensando que ese nombre de usuario va a ser algo único, irrepetible, inalterable. Por eso a veces cuando uno intenta crearse un usuario en algunos sistemas, dice, el usuario ya existe, entonces no se puede acceder. Cuando trabajamos a nivel de instituciones, empresas, por lo general se sigue utilizando el número de cédula de las personas para el acceso a sistemas. Poniendo el ejemplo de la UCR, UCR muchas veces nos pide el carnet para acceder a algunos sistemas que viene a ser algo similar a lo que es el número de cédula. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta.
También en algunos otros escenarios usan el correo electrónico como ese usuario, ese dato único asignado a esa persona. Gloriana. Profe, entonces digamos, solo para saber si entendí, em, en el caso del apellido, a pesar de que no va a cambiar, no puede ser llave primaria por el caso de que entonces hay otras personas que pueden tener el mismo apellido mío, por ejemplo. Entonces ya con eso ya no puede ser llave primaria. Correcto. En el momento en que ustedes identifican que, por ejemplo, pensando en una tabla de cliente o persona, que muchas personas pueden compartir un mismo apellido, ya ahí identificamos que eso no puede llegar a ser una llave primaria, para que lo tengan en cuenta. Tiene que ser algo único asignado a esa persona, como el número de cédula, por ejemplo. ¿Alguien más? Profe, y una pregunta, entonces, digamos, en un cuadrito así solo puede haber una llave primaria. Digamos, porque vi que de las otras, creo que era eficaz, y bueno, al menos los compañeros pusieron varias, pero entonces llave primaria solo es una. Vamos a ver. Hasta lo que lleguemos a ver en el curso, creo que vamos a trabajar con que solo se permite una llave primaria por tabla, porque ya en algo más avanzado podríamos tener llaves primarias compuestas, pero acá no lo vamos a ver. Entonces, normalmente sí se trabaja solo con una llave primaria, sin embargo, existen casos que por la naturaleza de la institución o la empresa y las necesidades que tienen y las características de los atributos de la información que vamos a trabajar, sí se puede tener una llave primaria compuesta, que eso significa que una entidad pueda tener una o dos llaves primarias. José David. Ya, perdón. Si no es mucha molestia, profe, ¿podría mostrarnos uno más grandecito, en donde se note mejor esa que está explicando? De hecho, esa llave compuesta no la vamos a ver acá, porque es un poco más compleja y digamos, me interesa que quede claro la llave primaria, la llave foránea, y ya para meternos en llaves compuestas es algo más profundo a nivel de bases de datos y no vamos a llegar hasta esa parte, al menos en este curso. ¿Algún otro comentario, duda? No. Ok, Está bien, así, gracias. con gusto. Ok, este era parte de uno de los ejemplos que les tenía por ahí, que cuando nos logueamos o nos registramos ahí en algún sistema y nos dice que el usuario ya existe, que necesitamos introducir uno diferente. Eso es porque ese usuario se está utilizando dentro de ese sistema como una llave primaria. Entonces, no lo podemos utilizar si es el caso que ya existe. Entonces, se hace un tipo de validación para garantizar que no exista ese tipo de duplicidad entre los datos. Ok. Vamos a ver ahora entonces el tema de las llaves foráneas. Las llaves foráneas, viendo ahí ese ejemplo del cliente y el carrito de compras, en este caso, la cédula del cliente es una llave foránea. ¿Por qué es una llave foránea? Porque en realidad esa cédula cliente es la llave primaria de la entidad cliente. ¿Por qué la traslado a carrito como una llave foránea? Porque esa cédula cliente va a ser, por decirlo de alguna forma, el caminito o el enlace que me va a permitir a mí desde carrito extraer cierta información de cliente. Por ejemplo, si yo quiero relacionarlo, colocar por ahí en una factura el nombre del cliente o tomar la dirección para luego tener una tabla de envíos. Entonces, esas llaves foráneas lo que me permiten es tener ese enlace
para acceder a la información que tengo en esa otra entidad. Entonces, véanlo siempre que es como esa comunicación que debo tener. Y lo que les comentaba antes con el ejemplo de Daniel, si yo tengo ahí carrito y en este caso tengo esa llave foránea que dice producto ID y no tengo la tabla producto, ni veo que exista la relación directa con la entidad producto, entonces nunca voy a poder tener acceso a esa información. En este caso, como no existe, o sea, eso ahí estaría mal. Yo no debería tener esa llave foránea si no tengo la relación directa con la otra entidad. Ahora bien, parte de lo que preguntaba creo que fue Mónica. Lo normal es que yo tenga una única llave primaria en una entidad y que pueda tener una o más llaves foráneas. ¿Por qué? Porque esas llaves foráneas lo que me habilitan es el acceso a la información que tengo en las otras entidades. Ok, algo que les coloqué por ahí en rojo. Dice que las llaves foráneas no tienen que ser únicas y se pueden repetir. ¿Quién me dice por qué? Kendall, iba a decir algo. Sí, bueno, se me activó el micrófono sin querer, pero sí pienso que va relacionado a que el cliente puede hacer distintas compras en distintos momentos, entonces debe ser permitido que sea posible que se utilice la cédula cliente varias veces. Ok, sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Queda claro por qué puedo tener varias llaves foráneas y por qué la llave foránea podría no ser única, se puede repetir? Profe, Sí, digamos, se refiere a que se pueda repetir de que, por ejemplo, en el ejemplo está cédula cliente y producto ID. A eso se refiere con que puedan haber dos llaves, o sea, que se puedan repetir. digamos, O que, de hecho son las dos cosas, que pueda tener muchas llaves foráneas ujú, y que al momento de tratar de visualizar la información que vamos a trabajar en la base de datos, ahí la llave foránea no sería como la cédula en la tabla cliente que es única y que no se va a volver a repetir. En carrito, la cédula cliente la podría tener una o muchas veces. Gerson. Sí, profe, digamos, un ejemplo sería, que se me ocurre ahorita, tal vez así lo entienden los compañeros un poco más, es que, digamos, yo pido, no sé, 10 paquetes de Amazon y me vienen en 10 paquetes de frente. Entonces, digamos, ese paquete tendría mi cédula, digamos, o mi nombre de usuario como llave foránea, porque se va a repetir 10 veces y en la tabla, digamos, que el conductor tiene, digamos, de los pedidos que se van a hacer el lunes, están mis 10 paquetes ahí, digamos. Por eso se puede repetir, digamos. Correcto. ¿Al resto de compañeros les queda claro o aún tienen dudas? profe, no entendí bien Ok, el entonces ejemplo del compañero. voy a hacerlo acá con este ejemplito para ver si nos queda más, si lo podemos entender más fácil. No voy a colocar todos los datos de persona, solo unos cuantos para el ejemplo. Y luego ahí siguen todos los otros datos. Ok,
Vamos a hacer esto un poquito más grande. Veamos acá esto como el ejemplo, el comportamiento que tendrían los datos ya ubicados como registros dentro de nuestra base de datos. Si hablamos de clientes, por ejemplo, mi cédula es esta. Mi nombre y mi primer apellido. Ahí ya yo existo en esta base de datos y no puede existir otra persona que tenga mi número de cédula. Sin embargo, yo aquí puedo empezar a agregar otras personas pero acá pasa lo mismo con el ejemplo que veíamos hace un rato del login y el usuario. En el momento en que yo intento volver a meter, por ejemplo, mi número de cédula para ingresar a otra persona, acá la base de datos me lanzaría un error. Esta información yo no la podría agregar a la base de datos porque tendría duplicado la llave primaria. Entonces, para que vean el ejemplo de llave primaria. Ahora bien, si nos vamos a carrito, la llave primaria, orden ID va a venir a ser un consecutivo donde simplemente voy a decir, no sé, que empiezo de la factura 1000 y voy a empezar a crecer con este comportamiento, factura 1001, 1002, 1003, 1004, y así conforme se vayan necesitando. Ahora bien, cédula cliente es una llave foránea. Esta llave foránea puede llegar a pasar lo siguiente, puede que yo sea ahí un comprador en línea compulsivo y decido que muchas veces entro a hacer compras, todas con una diferente factura. Todas acá con una fecha y hora y la cantidad de productos diferente. Entonces, a esto nos referimos cuando les digo que la llave foránea no tiene que ser un atributo único en esa entidad y que se puede repetir. ¿Por qué? Porque yo pude acceder al sistema 3 veces seguidas y hacer compras distintas. No necesariamente, entonces, tiene que ser algo único que solo puede existir una vez en la base de datos, una vez en la tabla, perdón, en la entidad, como sucede en el caso de persona, donde cuando se trata de que es una llave primaria, sí tiene que ser único, no se puede repetir. Sin embargo, cuando esa llave primaria viene y se comporta como una llave foránea en otra entidad, acá sí tengo el escenario de que se puede repetir ese atributo las veces que sea necesaria y no voy a tener ningún problema y no estoy rompiendo nada del modelo entidad-relación ni nada por el estilo. Es el comportamiento normal de la base de datos. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, es que, digamos, yo lo que entendía era como que poner en ese cuadrito cédula cliente varias veces, pero ya entiendo que es como la información dentro de Correcto. ese espacio que se puede repetir varias veces. ¿Alguien? Ok, veo por acá manita levantada de Anthony. Profe, esa llave foránea puede ser limitada. ¿Limitada en qué sentido? No sé, se me ocurre que va a haber un concierto, entonces para esa cédula solo se le va a otorgar en X cantidad de entradas, o sea, sería como X cantidad de facturas. Ok. Ese, digamos,
ese que usted expone ya es un escenario muy específico, pero digamos, el comportamiento a nivel general de la base de datos es que si se comporta como una llave foránea, se puede repetir. Ahora bien, si yo quiero llevarlo al escenario del concierto y de poner ese tipo de limitación, entonces yo lo que vengo y hago a nivel de la base de datos es que coloco eso como una validación, una restricción de que entonces digo que mi llave foránea no se va a poder repetir y que, qué sé yo, por persona solo voy a vender cierta cantidad de entradas y no más. Entonces, ahí yo puedo empezar a configurar o a establecer esas reglas para tener esas restricciones al momento de usar el sistema. Entonces, digamos, sí es algo que se puede hacer y controlar desde acá. Daniel. Profesor, con ese ejemplo, yo tenía una duda que si fuera así como un negocio y tiene compras y usted es compulsiva en sus compras, si yo quisiera tener o realizar consultas, digamos, sobre un historial de compras, entonces yo debería tener como el historial de compras como una entidad aparte. Pero si yo lo que quiero es saber su historial de compras, entonces, ¿cómo deberías usarlo? ¿Debería usar la misma cédula otra vez como llave primaria o no es necesario hacer eso? ¿Se recupera igual desde cliente? Digamos, como Ahí, para vincular toda esa ujú. información. Ahí lo ideal para tener ese registro sería tener una tabla de ventas. Entonces ahí voy llevando ese registro de, tendría un ID de ventas, podría tener, bueno, debo tener el ID del usuario, el ID de la factura, eh, para ir llevando todo ese registro tipo bitácora para que en el momento en que yo necesito acceder a esa información, a ese inventario de ventas, lo pueda tener. Pero sí sería una tabla aparte que posiblemente podría llamarse ventas. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Fabricio. Profe, cuando usted nos decía que se pueden repetir las llaves secundarias, pero que no se pueden repetir las primarias y así, nada Ajá. más, yo sé que no tiene nada que ver como con la materia, pero por curiosidad pregunto, me recuerda como, o me hace pensar como en la teoría de conjuntos de los pares ordenados. Uno no puede como aplicar esa matemática a las bases de datos. De hecho, creo que la otra clase anterior les comentaba. Nosotros en informática, cuando empezamos a ver el tema de bases de datos, se empieza a ver con álgebra y, digamos, se ve todo esto mismo, pero representado con lenguaje matemático. Entonces, es totalmente aplicable. Ah, sí, porque es que sí, ¿verdad? Los pares ordenados y la teoría de conjuntos es como lo que usted acaba de decir a veces. Se puede repetir, pero hay cosas que no se repiten porque no son lo mismo y yo lo veo igual como llaves foráneas y llaves primarias, los pares, ¿verdad? Ordenados porque permiten hacer eso básicamente, como hacer relaciones. De hecho, es exactamente lo mismo, solo que acá digamos, no lo empezamos a ver porque ustedes no van a llegar a profundizar tampoco tantísimo en las bases de datos. Ujú. Pero qué dicha, qué dicha que sí era parecido. Sí, sí, de hecho es lo mismo. ¿Alguien más? Queda esta parte de ya llaves primarias y foráneas, claro. Si hay consultas o dudas, es el momento. No. Ok. Ok, por acá, bueno, estas ya las respondimos. Ejemplos de llaves foráneas, por qué se pueden repetir y cómo funcionan. Creo que ya quedó claro. Sin embargo, no sé si a alguien le queda alguna duda. De mi parte no, profe, todo bien. No. Ok. Vamos a ver, tal vez Jennifer Fallas está por acá.
Jennifer. Ok, vamos a ver. Daniel Leitón. Hola, profe. Pero Hola, Daniel. bueno, siento que me quedó claro. De hecho, querías hacer como el siguiente comentario. Las llaves foráneas serían, por así decirlo, como cuando una llave primaria se repite, pero en otra tabla, digamos. Sí, eso es correcto. Ah, ok. No, o sea, que no es como un valor que la tabla foránea no es un valor que yo elijo cualquiera, sino previamente tuvo que hacer una llave primaria. Correcto. Eso que usted señala es muy importante. La llave foránea, para yo poder utilizarla, primero debe existir como una llave primaria. De lo contrario, en la base de datos no me va a funcionar, no voy a encontrar la información, voy a tener problemas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ok. Bueno, esto que también ya lo vimos, llaves foráneas, podemos tener múltiples en una misma entidad, que era este caso que teníamos acá del carrito, que el carrito puede tener la llave foránea cédula cliente y puede tener el ID de producto y viene a funcionar como un tipo de tabla intermedia. Profe. Bueno, no, justo iba a preguntar eso, que digamos, de eso de producto, que es una llave foránea, pero entonces tiene que estar relacionada a otra, que sea la... Ok. Ok. Y acá las relaciones, bueno, de cliente al carrito, un cliente y solo uno puede hacer 0 o muchas compras. ¿A qué me refiero con 0 y muchas compras? Muchas veces nosotros accedemos a una tienda en línea y simplemente empezamos a ver qué hay, el catálogo, las opciones, y puede que no compremos nada. Entonces, por eso hay que contemplar de 0 a muchos. ¿Y por qué muchos? Porque puede que yo no haga solo una compra, sino que haga muchas. Puede que no sea solo un producto, que sean muchos, ese tipo de cosas. Luego de carrito a producto, dice que pueden ser 0 o muchos productos. Igual en carrito, puede que yo navegué por el sitio y no agregué nada al carrito, simplemente entré a ver qué ofrecía ese sitio web. Y producto, puede que agregue 1 o muchos productos, pues ahí incluso uno se podría cuestionar, bueno, a veces uno entra a algunos sitios web y dicen que el producto está agotado, entonces ahí está nada más la foto y no puedo comprar el producto. Sin embargo, acá se agregó para que exista 1 o muchos productos. No se dejó la opción por ahí de 0, pero se podría agregar. No sé si queda alguna duda acá con el tema de llaves primarias, foráneas, la cardinalidad. Vean que carrito, en este caso, es una tablita intermedia, entonces, desde carrito, yo puedo acceder a información de cliente y a información de producto, sin tener que agregar, por ejemplo, el nombre de producto, la cantidad de productos en la entidad carrito, porque para eso tengo el producto ID, que con él puedo acceder a la información que voy a tener en la entidad producto. ¿Alguna consulta o duda? Profe, y digamos, esas flechitas siempre tienen que ir así como conectándolo, por así decirlo. O sea, en la dirección de las llaves foráneas y de las llaves primarias, siempre tienen que estar así como conectados. Correcto, porque ya eso es un estándar y si lo vemos gráficamente, si estamos en una reunión o pasó alguna base de datos y quieres revisar el modelo entidad-relación, el diagramita,
Al esas relaciones estar ubicadas de esa forma, ubicamos de una vez directo las llaves primarias y foráneas, que es el objetivo de poder ver las relaciones. Acá, porque digamos, es un ejemplo pequeño, pero una vez por ahí en una empresa que trabajé, llegué a ver tablas que no eran como estas que tenían, no sé, 8 o 5 atributos. Eran tablas que tenían 50 y 70 atributos. Entonces, si al momento del diseño la gente que lo elaboró no colocó esas relaciones de esta forma, hubiese costado un montón ubicar dónde estaban esas llaves foráneas o primarias. Entonces, eso llega a facilitar la interpretación al momento de hacer una revisión o análisis del diagrama. ¿Alguien más? No. Ok. De este diseño que les coloqué por acá, quería preguntarles qué opinan. ¿Qué interpretan de ese diseño? ¿Qué comentario, qué observación harían? ¿Harían una mejora? ¿O les parece bien como está? Randy. Profe, si no me equivoco, pues en ambas entidades yo no le veo que existan llaves foráneas. Ajá. Y tal vez dónde debería existir una llave foránea o qué se le ocurre a usted ahí viendo ese ejemplo. Y ahí se me ocurriría que, y tal vez, no sé si en el caso de que tal vez un cliente ha comprado algún producto y con el fin de registrarlo, me imagino de que es crear una llave foránea en cliente sobre la ID del producto como tal, pienso yo. Ok, está bien, vamos a ver. Brigitte. Profe, bueno, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero siento que no hay como algo que lo una, digamos. O sea, no hay como algo común que una las dos entidades. Ok, vamos bien. ¿Quién más podría agregar algo por ahí? Profe, Mónica. yo también veo como las flechitas, ¿verdad? Que dice la cédula 0 o muchos, igual allá 0 o muchos. Me parece que sería como uno y solo, digamos, solo un cliente puede tener el producto. Ok. Sería así, ¿no? Sí, está bien. Los comentarios que han hecho hasta el momento, todos están bien. ¿Qué más podrían decir? Profe, el nombre. Ok, ¿qué tiene el nombre? Que en ambos es primario. Ujú. Más adecuado, ¿no? El apellido sí se puede, bueno, el nombre también, la verdad. Pero acá, digamos, lo que está como primario es la cédula. Sí, la cédula. Sí. Sí. Borré eso. Ok, ¿alguien más? Ok, acá, hay varias cosas que, bueno, ya los compañeros las dijeron. Por ejemplo, una relación de llave primaria, eso no existe. La llave primaria se relaciona con su llave foránea en la otra tabla. Entonces, ahí lo primero que habría que hacer es volarse esa relación y en una de las dos tablas crear la llave foránea. Eso porque simplemente al tener llave primaria, no tengo una relación propiamente. Entonces, ahí dependiendo de la necesidad, habría que
que colocar esa llave foránea donde corresponda. Después, como decía por ahí una de las compañeras, Brigitte, exactamente, hace falta algo en medio, sí. Podríamos tener una tabla en medio donde se hace ese proceso de compra, porque hasta el momento lo que tengo es clientes y productos, pero ese proceso de compra, ese registro de la hora, muy bien, tengo el precio, pero no sé cuántos productos va a comprar y cuáles, porque está bien, yo ahí tengo producto y tengo precio, pero puede que compre arroz, que compre atún, que entonces pierdo ese control. Entonces, para que vayan teniendo ustedes por ahí ese tipo de malicia al ver estas tablas y esa información y se lo cuestionen, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún otro comentario o duda. No. Ok. Y nos venimos por acá, mediación. Vamos a ver, acá está la presentación esta que estábamos viendo. Y para esta semana les va a quedar por ahí para que vean, bueno, en realidad vamos a desactivar edición. Ok. Este enlace que está por acá es la instalación de MySQL. Ese es el motor de base de datos que vamos a utilizar. Entonces, ahora ahí en el transcurso de la semana, les corresponde a ustedes ver ese videito. Creo que son 14 minutos lo que dura. Es de YouTube. Yo lo fui haciendo paso a paso y me parece que se logra la instalación de forma sencilla y ahí se va explicando bien todo. Por acá también les coloqué el enlace directo al sitio para la descarga y aquí subí el ejecutable para Windows 10 de este motor de base de datos. Entonces, les voy a pedir que hagan la instalación del motor de bases de datos en sus computadoras y lo segundo es que van a crear una base de datos que se va a llamar tienda DB. En el video, al final, van a ver, ahí él dice cómo se crea una base de datos. Es una línea de código. Incluso ahí él muestra cómo ver que se creó de forma correcta. Entonces, por ahí para que se lleven el ejercicio y la idea o el objetivo al final es que incluso busquen cómo se puede exportar esa base de datos que crearon y que lo carguen acá, donde dice cargar ejercicio 2 para la siguiente semana. Vamos a ver, tenemos algo por acá en el chat. Ok, eran de la cardinalidad. ¿Alguna pregunta o duda con esta parte? Por acá les coloqué un espacio para que suban los diagramitas que hicieron de entidad-relación. ¿Hasta cuándo hay tiempo de subir esos diagramas? Estos diagramas, incluso lo pueden subir hasta el próximo lunes. Ok. Sí, es que la semana pasada se me había olvidado habilitar el espacio, pero por ahí, porque me interesa que los vayan trabajando, que todos los tengan y irlos teniendo por ahí de referencia. Ok, gracias. Con mucho gusto. La instalación del MySQL van a ver que no es
nada complicado. Sí es un poquito pesado, va a durar un ratito, pero van a ver que lo van a lograr. ¿Esa instalación tiene alguna implicación con antivirus o VPNs o algo? Es que como yo estoy trabajando desde casa, No, digamos, me... yo acá tengo, digamos, lo instalé en la computadora del trabajo y bueno, ahí lo tengo instalado desde hace tiempo y tiene antivirus, tengo el VPN y todo eso, el proxies y con nada de eso me dio problema. Ah, bueno, Sin gracias. embargo, ahí también va a depender un poco de las políticas de la institución. Yo pensaría que no habría problema, pero si no Ok, hay cualquier cosa me avisa. sí, señor. José David, ¿te iba a decir algo? No, profe, yo no. Ah, claro que Perdón. ¿alguien más con alguna consulta? Profe, no, bueno, yo llegué tardísimo, pero no se va a referir al ataque cibernético Eso es todo un tema. y al apagón de bases. Es que eso en realidad es un tema que se las trae y bastante sensible porque da para pensar muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Y que justo en el cambio de administración coincidía con la fecha en que se tenía que declarar ante Hacienda y, o sea, Ujú. Sí, hicieron un ataque foráneo porque en una fecha tan sensible. exacto, eso estuvo muy bien planificado y incluso uno se podría cuestionar de el origen, ¿verdad? De dónde viene eso, porque la gente que lo hizo conocía todos los movimientos exactos y vean que el ataque que hicieron, o sea, fue un éxito. Ujú. De hecho, bueno, a nivel gubernamental, yo pertenezco al grupo de gobernanza digital y se está hablando que el ataque inició el miércoles santo, que hubo Ujú. instituciones que declararon, digamos, la caída del servicio de Internet y otras cosas. Por ejemplo, a nosotros en el INEC se nos quemó un switch y ha habido problemas desde el miércoles a hoy para conectarnos a los servidores y para conectar los VPNs, para levantar el Internet. Ha sido un caos y ya hoy se tomó la decisión. En el INEC se construye a partir de todas las encuestas nacionales una super base de datos que nosotros le llamamos la base de datos georreferencial, que ella como determina los datos estadísticos por zona geográfica. Pero como viene el censo, como se ha desagregado tanto la encuesta nacional y ahora hay encuestas de hogares y encuesta nacional de mujeres y juventud y todo eso, se ha llegado como a un nivel de detalle muy amplio. Entonces, digamos, ya hay sectores geográficos donde se puede, con nombres y apellidos, identificar quiénes viven y su situación socioeconómica y todos esos datos, ¿verdad? Muy desagregados. Y hoy tomaron la decisión de apagar el servidor y desconectar, digamos, los respaldos que se generan nosotros le llamamos Guatuso, pero es un servidor que contratamos a Lice, solo que sí están en Guatuso. Entonces, hoy se tomó esa decisión de desconectar eso. Y hablábamos, ¿verdad? Ahí entre compañeros de trabajo, porque Hacienda también lo está haciendo hoy desconectaron, por ejemplo, SICOP, y Ujú. la decisión es si van a migrar a otro sistema, a otro repositorio, a otra base de datos, o si van a reconectar el mismo sistema y cuánta información perdimos o qué perdimos, ¿verdad? Es un tema sumamente sensible. Ahí se entra en un conflicto porque incluso la información que se tiene dejó de ser confiable, ¿verdad? No sabemos qué tanto fue adulterada o qué hicieron con la información a la que pudieron acceder. Si hicieron cambios o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, pues, y que salga, digamos, el comunicado de hoy de que se va a pagar este sistema integrados del MEP
y que hay riesgo del no pago de planillas, por lo menos al sistema central y que depende de la autoridad presupuestaria, pues es un tema que uno ya se pone a pensar hasta dónde llegaron, si llegaron hasta las cuentas o qué fue realmente lo que pasó, ¿verdad? Porque, digamos, a mí todavía me cuesta mucho idealizar que se metan en mi servidor, que copien o dupliquen o eliminen, como decía una noticia, un tera de información, pero en realidad, digamos, ¿qué valor tiene eso? Porque no es tangible, digamos, esa es como la parte que a mí todavía me cuesta un poco visualizar. Y que en realidad se tiene que ver como toda esa información como un activo, aunque no sea tangible, como usted dice, porque calcular en términos de costos o algo así, o sea, no se puede. No, jamás. Y, Digamos, por ejemplo, ujú, yo lo veo en el caso del INEC. La encuesta más pequeña que hace el INEC es una encuesta